Anfield, martes por la noche, luces encendidas, lluvia fina y un Real Madrid que no se reconocía a sí mismo. El marcador final fue corto, 1-0, pero el golpe, enorme. El Liverpool no solo ganó el partido, le arrebató al Madrid algo más importante: su autoridad. El equipo de Xabi Alonso salió dormido, sin alma, sin carácter, y lo que más duele es que Florentino Pérez lo vio todo. El presidente, que viajaba discretamente con la expedición, bajó al vestuario tras el encuentro con un gesto que no dejaba lugar a dudas. Estaba enfadado, y no con los jugadores, con el entrenador. Fuentes internas aseguran que Florentino apenas cruzó palabra con Xabi Alonso después del partido. Una mirada fría, seca, y un comentario en voz baja que algunos oyeron de refilón: esto no es el Madrid, porque en el Real Madrid se puede perder, pero no se puede dar esa imagen. No se puede salir al campo sin hambre, sin intensidad, sin el orgullo que ha hecho del club lo que es. Y Florentino, que ha visto de todo, lo sabe perfectamente. Por eso la derrota en Anfield no se vivió como un tropiezo más, sino como una alarma. Durante el vuelo de regreso a Madrid, el ambiente fue gélido. Nadie hablaba. Ni siquiera Vinicius o Bellingham, normalmente bromistas, rompieron el silencio. Xabi Alonso repasaba el partido en su tablet, una y otra vez, buscando respuestas. Pero Florentino, sentado unas filas más atrás, ya había tomado una decisión: pedir explicaciones. El presidente no suele intervenir tras una derrota, pero esta vez era diferente. Esta vez, lo que había fallado no era solo el resultado, era la gestión. Y lo que empezó siendo un mal partido podía acabar convirtiéndose en una crisis. El pitido final en Anfield fue como un mazazo. Los jugadores del Real Madrid bajaron la cabeza, sin mirar siquiera a la grada. Ni Vinicius, ni Mbappé, ni Bellingham o nadie. Era la imagen de un equipo desbordado, superado por la intensidad del Liverpool y por sus propios errores. Xabi Alonso, con la chaqueta empapada por la lluvia, caminó hacia el túnel sin decir una palabra. En el banquillo, algunos de sus asistentes evitaban cruzar miradas. Sabían que el entrenador estaba tenso, frustrado, y que la derrota no era solo una cuestión de fútbol. Dentro del vestuario, el ambiente era espeso. Los jugadores entraron uno a uno, sin hablar, sin mirarse. Los masajistas recogían material en silencio. Los utileros se movían rápido, y solo se escuchaba el sonido del agua en las duchas. El tipo de silencio que duele más que cualquier bronca. Vinicius se sentó en una esquina, con la toalla sobre los hombros, enfadado, no con el rival, sino consigo mismo. Había tenido una noche mala, llena de imprecisiones, y su lenguaje corporal lo delataba. Xabi pasó por delante de él sin decir nada, pero la tensión entre ambos era evidente. No era el momento para hablar, pero todos sabían que la conversación pendiente existía. En otro extremo, Modric y Carvajal murmuraban en voz baja. «Nos han pasado por encima», dijo Dani. «Nos faltó sangre», respondió Luka. El diagnóstico era simple: el Madrid no había competido, y eso, en este club, es lo imperdonable. Mientras tanto, fuera del vestuario, Florentino Pérez esperaba. No entró de inmediato, algo poco habitual en él cuando viaja con el equipo. Se quedó de pie junto a José Ángel Sánchez, escuchando los comentarios del cuerpo técnico. Su rostro era serio, contenido, pero su lenguaje corporal hablaba claro. Estaba molesto, no con los jugadores en general, sino con cómo se había gestionado todo. Cuando por fin entró, el silencio se hizo aún más profundo. Florentino no levantó la voz, pero cada palabra suya cayó como un golpe. «Esto no es el Real Madrid que yo conozco», dijo mirando a nadie y a todos. No señaló a nadie, no dio nombres, pero el mensaje quedó claro, y Xabi Alonso lo entendió perfectamente. Después, el presidente se dio la vuelta, salió sin decir más y pidió que el vuelo de regreso saliera cuanto antes. En el avión, el ambiente fue aún peor. Nadie habló durante las primeras 2 horas de trayecto. El cuerpo técnico repasaba estadísticas, los jugadores miraban al vacío, y Florentino permanecía callado con los auriculares puestos, mirando por la ventana. Cuentan que en un momento del vuelo, Florentino se levantó, fue hasta el asiento de José Ángel Sánchez y le dijo en voz baja: «Esto no puede seguir así». Esa frase, simple y seca, fue el detonante de lo que vendría después. Porque a su llegada a Madrid, Florentino ya había tomado una decisión: llamar a Xabi Alonso a su despacho para pedirle explicaciones. No por perder un partido, sino por cómo lo había perdido. Porque para Florentino, la derrota en Anfield no fue una cuestión táctica, fue una cuestión de actitud. Y si hay algo que Florentino Pérez no tolera, es que el Real Madrid pierda el carácter que lo ha hecho eterno. Eran las 11:30 de la mañana cuando Xabi Alonso recibió el mensaje, una notificación corta, directa, sin formalidades:
El presidente quiere verte. A las 12, en el Bernabéu. No era una reunión programada. Y cuando eso ocurre en el Real Madrid, nunca es una buena señal. Xavi llegó puntual, pantalón oscuro, polo del club, mirada seria. Subió al despacho de Florentino Pérez acompañado de José Ángel Sánchez, el director general, que apenas habló durante el trayecto. En el aire, el ambiente olía a evaluación. Florentino estaba en su mesa, con el ordenador abierto y varios papeles sobre la superficie, informes del partido, datos de posesión, kilómetros recorridos, presión media. Lo había revisado todo, y su cara lo decía todo. «Siéntate, Xavi», le dijo el presidente sin levantar la voz. El entrenador obedeció. Manteniendo la calma, Florentino empezó despacio, sin tono de reproche, pero con una frialdad quirúrgica. «Explícame qué pasó anoche». Silencio. Xavi respiró hondo. «Nos superaron en intensidad. No supimos reaccionar. No estuvimos juntos». Florentino asintió, pero su mirada no era de comprensión, sino de desconfianza. «Eso ya lo vi», respondió, «pero lo que quiero saber es por qué. ¿Por qué un equipo que ganó el Clásico hace apenas una semana, ayer no corrió, no compitió, no tuvo carácter?» Xavi bajó la mirada un segundo. Sabía que esa pregunta no tenía una respuesta sencilla. «Es un momento complicado, presidente. Hay cansancio, presión, lesiones y quizá exceso de confianza». Florentino lo interrumpió. «No me hables de confianza, Xavi. Me hables de actitud, porque en el Madrid no se negocia. Y lo de ayer fue una falta de actitud». Esa frase quedó flotando en el aire. José Ángel intentó suavizar el tono, recordando que el equipo seguía líder en la liga y que la Champions aún estaba abierta. Pero Florentino no quería hablar de puntos ni de estadísticas. Él quería hablar de liderazgo. «Te traje aquí porque confío en ti», dijo mirando directamente a Xavi, «pero también porque quiero ver al Madrid reconocible. Quiero ver al equipo que no baja los brazos, el que aprieta hasta el final». Y lo que vi ayer fue otra cosa. Xavi escuchaba sin interrumpir. En su cabeza repasaba el partido, las decisiones, las rotaciones. Sabía que algunas no habían salido bien. Que dejar a ciertos jugadores fuera había generado malestar en el vestuario, pero también sabía que no podía mostrar debilidad. «Presidente», respondió con tono sereno, «lo de ayer me duele tanto como a usted, pero necesito tiempo. Estoy construyendo un equipo nuevo, con piezas que aún no encajan del todo. Habrá tropiezos, pero la idea está clara». Florentino permaneció en silencio unos segundos. Después, cerró la carpeta que tenía delante y se levantó despacio. «Tienes mi apoyo, Xavi, pero no mi paciencia eterna». Fue una frase corta, pero cargada de mensaje. El tipo de advertencia que no se dice dos veces. Antes de salir, Florentino añadió: «Quiero un informe interno, detallado. Quiero saber qué está pasando en el vestuario. Quiero nombres. Y quiero soluciones». Xavi asintió. Salió del despacho sin mirar atrás, y mientras bajaba por el pasillo, supo que algo había cambiado. No era una crisis abierta, pero la confianza entre él y el presidente había sufrido la primera grieta seria. Esa tarde, en Valdebebas, Xavi reunió a su cuerpo técnico. El mensaje fue claro: el presidente no está contento. Tenemos que reaccionar ya, y todos lo sabían. Cuando Florentino empieza a perder la paciencia, las consecuencias llegan rápido. En los despachos del Bernabéu, las derrotas no se analizan solo por el marcador. Se estudian las decisiones, los detalles, los gestos. Y en la derrota de Anfield, hubo demasiadas cosas que a Florentino no le gustaron. El primer punto que levantó sospechas fue la alineación Pincu-Xavi. Alonso apostó por un 11 que muchos dentro del club consideraron arriesgado. Dejó fuera a jugadores clave que habían sido determinantes en las últimas semanas, buscando dar descanso o enviar un mensaje de disciplina. Pero ese tipo de decisiones, en un escenario como Anfield, pueden costar caro. Y costaron. El segundo error, según el análisis interno, fue la gestión emocional del grupo. Florentino lo tiene claro. El entrenador del Madrid no solo debe saber de táctica, debe saber manejar egos, presiones y estados de ánimo. Y desde hace semanas, la relación entre Xavi y algunas figuras importantes del vestuario se ha enfriado. Fuentes cercanas al club lo dicen sin rodeos. Xavi está intentando imponer disciplina en un vestuario que no está acostumbrado a tanto control. Eso significa reglas más estrictas, menos libertades, más exigencia. Y aunque algunos jugadores, como Bellingham, Camavinga o Carvajal, lo han aceptado bien, otros no tanto. Entre ellos, Vinicius. Florentino ha recibido informes donde se habla de tensión entre el técnico y la estrella brasileña. Nada grave aún, pero sí suficiente como para generar incomodidad. Y el presidente teme que el caso Vinicius acabe contaminando el ambiente del grupo, igual que pasó en otras etapas con jugadores como Bale o Cristiano en sus últimos años. Anfield, martes por la noche, luces encendidas.
lluvia fina y un Real Madrid que no se reconocía a sí mismo. El marcador final fue corto, 1-0, pero el golpe, enorme. El Liverpool no solo ganó el partido, le arrebató al Madrid algo más importante: su autoridad. El equipo de Xabi Alonso salió dormido, sin alma, sin carácter, y lo que más duele es que Florentino Pérez lo vio todo. El presidente, que viajaba discretamente con la expedición, bajó al vestuario tras el encuentro con un gesto que no dejaba lugar a dudas. Estaba enfadado, y no con los jugadores, con el entrenador. Fuentes internas aseguran que Florentino apenas cruzó palabra con Xabi Alonso después del partido. Una mirada fría, seca, y un comentario en voz baja que algunos oyeron de refilón: esto no es el Madrid, porque en el Real Madrid se puede perder, pero no se puede dar esa imagen. No se puede salir al campo sin hambre, sin intensidad, sin el orgullo que ha hecho del club lo que es. Y Florentino, que ha visto de todo, lo sabe perfectamente. Por eso la derrota en Anfield no se vivió como un tropiezo más, sino como una alarma. Durante el vuelo de regreso a Madrid, el ambiente fue gélido. Nadie hablaba. Ni siquiera Vinicius o Bellingham, normalmente bromistas, rompieron el silencio. Xabi Alonso repasaba el partido en su tablet, una y otra vez, buscando respuestas. Pero Florentino, sentado unas filas más atrás, ya había tomado una decisión: pedir explicaciones. El presidente no suele intervenir tras una derrota, pero esta vez era diferente. Esta vez, lo que había fallado no era solo el resultado, era la gestión. Y lo que empezó siendo un mal partido podía acabar convirtiéndose en una crisis. El pitido final en Anfield fue como un mazazo. Los jugadores del Real Madrid bajaron la cabeza, sin mirar siquiera a la grada. Ni Vinicius, ni Mbappé, ni Bellingham por nadie. Era la imagen de un equipo desbordado, superado por la intensidad del Liverpool y por sus propios errores. Xabi Alonso, con la chaqueta empapada por la lluvia, caminó hacia el túnel sin decir una palabra. En el banquillo, algunos de sus asistentes evitaban cruzar miradas. Sabían que el entrenador estaba tenso, frustrado, y que la derrota no era solo una cuestión de fútbol. Dentro del vestuario, el ambiente era espeso. Los jugadores entraron uno a uno, sin hablar, sin mirarse. Los masajistas recogían material en silencio. Los utileros se movían rápido, y solo se escuchaba el sonido del agua en las duchas. El tipo de silencio que duele más que cualquier bronca. Vinicius se sentó en una esquina, con la toalla sobre los hombros, enfadado, no con el rival, sino consigo mismo. Había tenido una noche mala, llena de imprecisiones, y su lenguaje corporal lo delataba. Xabi pasó por delante de él sin decir nada, pero la tensión entre ambos era evidente. No era el momento para hablar, pero todos sabían que la conversación pendiente existía. En otro extremo, Modric y Carvajal murmuraban en voz baja. «Nos han pasado por encima», dijo Dani. «Nos faltó sangre», respondió Luka. El diagnóstico era simple. El Madrid no había competido, y eso, en este club, es lo imperdonable. Mientras tanto, fuera del vestuario, Florentino Pérez esperaba. No entró de inmediato, algo poco habitual en él cuando viaja con el equipo. Se quedó de pie junto a José Ángel Sánchez, escuchando los comentarios del cuerpo técnico. Su rostro era serio, contenido, pero su lenguaje corporal hablaba claro. Estaba molesto, no con los jugadores en general, sino con cómo se había gestionado todo. Cuando por fin entró, el silencio se hizo aún más profundo. Florentino no levantó la voz, pero cada palabra suya cayó como un golpe. «Esto no es el Real Madrid que yo conozco», dijo mirando a nadie y a todos. No señaló a nadie, no dio nombres, pero el mensaje quedó claro, y Xabi Alonso lo entendió perfectamente. Después, el presidente se dio la vuelta, salió sin decir más y pidió que el vuelo de regreso saliera cuanto antes. En el avión, el ambiente fue aún peor. Nadie habló durante las primeras 2 horas de trayecto. El cuerpo técnico repasaba estadísticas, los jugadores miraban al vacío, y Florentino permanecía callado con los auriculares puestos, mirando por la ventana. Cuentan que en un momento del vuelo, Florentino se levantó, fue hasta el asiento de José Ángel Sánchez y le dijo en voz baja: «Esto no puede seguir así». Esa frase, simple y seca, fue el detonante de lo que vendría después. Porque a su llegada a Madrid, Florentino ya había tomado una decisión: llamar a Xabi Alonso a su despacho para pedirle explicaciones. No por perder un partido, sino por cómo lo había perdido. Porque para Florentino, la derrota en Anfield no fue una cuestión táctica, fue una cuestión de actitud. Y si hay algo que Florentino Pérez no tolera, es que el Real Madrid pierda el carácter que lo ha hecho eterno. Eran las 11:30 de la mañana cuando Xabi Alonso recibió el mensaje, una notificación corta, directa, sin formalidades: «El presidente quiere verte». A las 12,
en el Bernabéu. No era una reunión programada. Y cuando eso ocurre en el Real Madrid, nunca es una buena señal. Xavi llegó puntual, pantalón oscuro, polo del club, mirada seria. Subió al despacho de Florentino Pérez acompañado de José Ángel Sánchez, el director general, que apenas habló durante el trayecto. En el aire, el ambiente olía a evaluación. Florentino estaba en su mesa, con el ordenador abierto y varios papeles sobre la superficie, informes del partido, datos de posesión, kilómetros recorridos, presión media. Lo había revisado todo, y su cara lo decía todo. «Siéntate, Xavi», le dijo el presidente sin levantar la voz. El entrenador obedeció. Manteniendo la calma, Florentino empezó despacio, sin tono de reproche, pero con una frialdad quirúrgica. «Explícame qué pasó anoche». Silencio. Xavi respiró hondo. «Nos superaron en intensidad. No supimos reaccionar. No estuvimos juntos». Florentino asintió, pero su mirada no era de comprensión, sino de desconfianza. «Eso ya lo vi», respondió, «pero lo que quiero saber es por qué. ¿Por qué un equipo que ganó el Clásico hace apenas una semana, ayer no corrió, no compitió, no tuvo carácter?» Xavi bajó la mirada un segundo. Sabía que esa pregunta no tenía una respuesta sencilla. «Es un momento complicado, presidente. Hay cansancio, presión, lesiones y quizá exceso de confianza». Florentino lo interrumpió. «No me hables de confianza, Xavi. Me hables de actitud, porque en el Madrid no se negocia. Y lo de ayer fue una falta de actitud». Esa frase quedó flotando en el aire. José Ángel intentó suavizar el tono, recordando que el equipo seguía líder en la Liga y que la Champions aún estaba abierta. Pero Florentino no quería hablar de puntos ni de estadísticas. Él quería hablar de liderazgo. «Te traje aquí porque confío en ti», dijo mirando directamente a Xavi, «pero también porque quiero ver al Madrid reconocible. Quiero ver al equipo que no baja los brazos, el que aprieta hasta el final». Y lo que vi ayer fue otra cosa. Xavi escuchaba sin interrumpir. En su cabeza repasaba el partido, las decisiones, las rotaciones. Sabía que algunas no habían salido bien. Que dejar a ciertos jugadores fuera había generado malestar en el vestuario, pero también sabía que no podía mostrar debilidad. «Presidente», respondió con tono sereno, «lo de ayer me duele tanto como a usted, pero necesito tiempo. Estoy construyendo un equipo nuevo, con piezas que aún no encajan del todo. Habrá tropiezos, pero la idea está clara». Florentino permaneció en silencio unos segundos. Después, cerró la carpeta que tenía delante y se levantó despacio. «Tienes mi apoyo, Xavi, pero no mi paciencia eterna». Fue una frase corta, pero cargada de mensaje. El tipo de advertencia que no se dice dos veces. Antes de salir, Florentino añadió: «Quiero un informe interno, detallado. Quiero saber qué está pasando en el vestuario. Quiero nombres. Y quiero soluciones». Xavi asintió. Salió del despacho sin mirar atrás, y mientras bajaba por el pasillo, supo que algo había cambiado. No era una crisis abierta, pero la confianza entre él y el presidente había sufrido la primera grieta seria. Esa tarde, en Valdebebas, Xavi reunió a su cuerpo técnico. El mensaje fue claro: el presidente no está contento. Tenemos que reaccionar ya, y todos lo sabían. Cuando Florentino empieza a perder la paciencia, las consecuencias llegan rápido. En los despachos del Bernabéu, las derrotas no se analizan solo por el marcador. Se estudian las decisiones, los detalles, los gestos. Y en la derrota de Anfield, hubo demasiadas cosas que a Florentino no le gustaron. El primer punto que levantó sospechas fue la alineación Pincu-Xavi. Alonso apostó por un 11 que muchos dentro del club consideraron arriesgado. Dejó fuera a jugadores clave que habían sido determinantes en las últimas semanas, buscando dar descanso o enviar un mensaje de disciplina. Pero ese tipo de decisiones, en un escenario como Anfield, pueden costar caro. Y costaron. El segundo error, según el análisis interno, fue la gestión emocional del grupo. Florentino lo tiene claro. El entrenador del Madrid no solo debe saber de táctica, debe saber manejar egos, presiones y estados de ánimo. Y desde hace semanas, la relación entre Xavi y algunas figuras importantes del vestuario se ha enfriado. Fuentes cercanas al club lo dicen sin rodeos. Xavi está intentando imponer disciplina en un vestuario que no está acostumbrado a tanto control. Eso significa reglas más estrictas, menos libertades, más exigencia. Y aunque algunos jugadores, como Bellingham, Camavinga o Carvajal, lo han aceptado bien, otros no tanto. Entre ellos, Vinicius. Florentino ha recibido informes donde se habla de tensión entre el técnico y la estrella brasileña. Nada grave aún, pero sí suficiente como para generar incomodidad. Y el presidente teme que el caso Vinicius acabe contaminando el ambiente del grupo, igual que pasó en otras etapas con jugadores como Bale o Cristiano en sus últimos años. Pero el ruido crecía, y en un club como el Madrid,
El ruido siempre acaba devorándolo todo. Esa tarde, un periodista cercano al entorno de Florentino publicó un mensaje en redes. Hay nervios en Valdebebas. El presidente quiere reacción inmediata. Fue la confirmación de que la historia había salido de control. El vestuario lo leyó y todos entendieron lo mismo. Florentino había mandado un mensaje, aunque no directamente, y el mensaje era claro: o el equipo despierta, o habrá consecuencias. El fin de semana llegó, pero el ambiente en el Real Madrid seguía enrarecido. No había gritos ni discusiones abiertas, pero todos sabían que algo estaba roto. El club más poderoso del mundo estaba en una situación que nadie quería reconocer públicamente, una crisis de confianza. Florentino Pérez, por su parte, mantuvo el silencio. No apareció por Valdebebas, no habló con la prensa, no hizo llamadas. Pero dentro del club, su postura era clara: hay que ganar, y hay que hacerlo ya, porque si el equipo volvía a fallar, habría consecuencias. La palabra consecuencias empezó a repetirse en todos los pasillos del club. No se hablaba de destitución inmediata, pero sí de una revisión profunda del proyecto. Algunos directivos, más cercanos al presidente, ya lo advertían: Florentino no va a esperar a que la temporada se hunda. Xabi Alonso, mientras tanto, seguía trabajando en silencio. No quería alimentar rumores. Sabía que lo estaban observando, que cada gesto, cada decisión, cada alineación era analizada con lupa. Pero no cambió su estilo. Siguió firme, metódico, fiel a su idea. Y en el fondo, ese es su mayor desafío: mantener su identidad en un club que devora a los entrenadores que no ganan rápido. Dentro del vestuario, los capitanes siguen intentando unir al grupo. Saben que si el equipo no reacciona, el primero en caer no será un jugador, será el míster. Y aunque muchos le respetan, también entienden que el Real Madrid no tiene tiempo para reconstrucciones lentas. Los próximos partidos serán una prueba definitiva. Si el equipo gana y convence, todo se olvidará. Pero si la imagen vuelve a ser la de Anfield, el futuro de Xabi Alonso podría quedar sentenciado antes de Navidad, porque Florentino Pérez ha pasado por esto demasiadas veces. Ha visto a técnicos grandes caer por menos. Y cuando su paciencia se agota, no hay segunda oportunidad. El proyecto de Xavi nació con ilusión, con respaldo y con fe. Pero el Real Madrid no vive de proyectos. Vive de resultados, y cada derrota se paga cara. Quizá este sea el punto de inflexión. Quizá la presión sirva para unir al equipo, para despertar ese espíritu que siempre aparece cuando el club está contra las cuerdas, o quizá no. Quizá esta derrota en Liverpool sea el principio del fin de una etapa que empezó con promesas y que ahora tambalea sobre un hilo. Solo una cosa es segura: cuando Florentino pierde la paciencia, algo termina cambiando. Y en el Real Madrid, cuando cambia algo, nada vuelve a ser igual.